Se estima que en promedio más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad y de estas cerca de 200 millones enfrentan problemas serios en este tipo de discapacidad. También se cree que en los próximos años el número de personas discapacitadas en el mundo entero va a aumentar debido a la salud, problemas en la economía, en los servicios públicos que los gobiernos ofrecen a estas personas. Y dentro de estos números, sin duda alguna, se encuentran muchos infantes, niños, adolescentes y jóvenes. Hay un sitio en el internet, churchforchild.org. Ellos estiman que en promedio, solamente en 2016, dicen que cerca de 32% de las familias dejó al menos una congregación debido a que no encontró en la iglesia atención para sus hijos. Las cifras aumentan cuando se trata de la participación de estos discapacitados dentro de las congregaciones. Cerca de 50% de los padres abandonan las congregaciones debido a que estas iglesias no tienen un programa de participación para sus hijos. Y cerca del 90% acepta la necesidad de ser educado en los temas que estamos tratando. Bienvenidos esta mañana a su programa Unidos en el Amor de Cristo y vamos a tratar este tema de la discapacidad. ¿Qué pasa cuando esto llega a la iglesia? ¿Cómo es que nosotros como iglesia enfrentamos estos temas? ¿Tenemos alguna pastoral para este asunto? Queremos tratarlo y esperamos que se quede usted con nosotros. Para eso me acompañan esta mañana los hermanos Jaime y Diana Avilés. Ellos son especialistas, los dos son patólogos del habla y el lenguaje. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Es un placer que estén con nosotros ahora. Sí. Y pues vamos a hablar de este tema que sin duda alguna afecta mucho a la iglesia. Dentro de las cosas que nos gustaría hacer primero, ¿verdad?, es definir qué es discapacidad. Entendemos que hay diferentes niveles y de diferentes clases. También hay diferentes formas de expresarlo. Hay quienes dicen que esta es una expresión poco amigable y usan otras expresiones como personas con capacidades diferentes, entre otras expresiones. Así que vamos a preguntarle a los expertos ahora sí, ¿verdad?, cómo es que más o menos podemos entender qué es una discapacidad. Pues una discapacidad, como usted estaba diciendo, depende de qué tipo sea, ¿verdad? Puede ser intelectual, puede ser física, puede ser emocional, hay sensoriales también. Entonces, dentro de la discapacidad, la persona no puede integrarse al resto de la congregación, tal vez en la iglesia, por alguna cosa que esté ocurriendo adentro de la congregación. Pueden ser, por ejemplo, los niños con autismo, ¿verdad?, que son muy prevalentes ahora. Creo que es 1 cada 59, ¿verdad?, niños. Uno en cada 59 presenta esta situación. Exactamente. Entonces, y cada 17 minutos están haciendo un niño con autismo. Es lo que dice la Asociación Nacional, ¿verdad?, del mundo. Entonces, estos niños, por ejemplo, en la discapacidad tienen problemas sensoriales. Por ejemplo, la luz les molesta mucho, y cuando hay tal vez las luces que están prendiéndose y apagándose, también pueden tener alguna convulsión. Entonces, esa es una de las características. Cuando hay mucho ruido en la congregación, ellos también se sienten confundidos, se pierden. Entonces, esa es un poquito de una discapacidad neurológica. Es una discapacidad neurológica, por ejemplo, el autismo. Pero existen muchas otras discapacidades, ¿verdad?, que la persona pues no está completamente al 100 integrándose al resto de la sociedad. A la comunidad. A la comunidad. Tenemos alguna información, no sé si ustedes saben, si este porcentaje ha ido creciendo, porque yo sí hablo de, ¿qué voy a decir?, hace 30 años tal vez, ¿no?, cuando yo era niño, pues nunca supe que eso existiera, ni creo que mis compañeros de escuela presentaran estos síntomas. Creo que nunca vi algunos y trato de recordar
nunca. No sé si esto ha ido creciendo en los últimos años. Sí, de hecho, de lo que yo recuerde, en el año aproximadamente 2008 era un niño en cerca de 100, 98, 1,98 o algo así, en el 2008. Y hoy hemos llegado a la cifra de un niño en 59. Casi a la mitad. Exactamente. Entonces, de igual forma, cuando fui creciendo, porque yo crecí en la iglesia, entonces, inclusive en el barrio, no puedo yo recordar un niño que haya tenido estas características, ni en mi escuela aún, mucho menos en mi congregación. Si había alguna persona que tenía algunos comportamiento diferente, ¿no? O sea, pues ahí está el loquito de la iglesia, ¿no? Sí. Hay uno en cada iglesia, entonces ahí está el loquito de la iglesia. Y esperemos que a través de este medio y de esta información que le estamos proveyendo, cambiemos esas ideas que son erróneas, porque no es el loquito de la iglesia, ese loquito de la iglesia tiene un problema. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de hacer algo al respecto, de amarles como amamos al resto de la congregación. Y lo vamos a hacer informando, dando esta información a la gente, no solamente a los líderes, a la congregación en general, y para poder abordar, porque no solamente es el niño con discapacidad, es también la familia, porque como usted, pastor, decía en el principio de este segmento, que muchos han tenido que dejar la iglesia porque sus hijos actúan de una manera que no es convencional al resto de la congregación. En este tema de lo que como iglesia hacemos o entendemos de lo que es discapacidad, como menciona Jaime, algunos años, ¿verdad? Y tal vez todavía hay quienes dicen, pues es perdone usted la expresión, ¿verdad? El loquito de la colonia o el loquito de la iglesia. Y como se dice, pues todos tenemos uno. En realidad necesitamos transformar ese pensamiento y entender que son personas que necesitan también conocer a Dios y personas con las que también Dios tiene un trato. Hace algún tiempo que tuvimos en alguna de nuestras iglesias una persona con ciertos problemas de conducta. Y en algún momento alguna de las personas comentó que lo que realmente sucedía con nosotros como ministerio es que no teníamos, voy a decir así, el poder suficiente como para liberar a esa persona que estaba siendo atormentada o poseída por un demonio. En el tiempo descubrimos que su condición, ¿verdad?, no era necesariamente espiritual. Lo que realmente estaba pasando, pues tenía un desorden mental. Y algunas veces, o más bien dicho, con mucha frecuencia, se ve a estas personas como personas con problemas espirituales. Cuando llegan a las congregaciones, casi que no existe quien esté dispuesto a tratar este tipo de problemas. Si leemos un poco la Biblia, encontramos que estos problemas de conducta pues no son nuevos, ¿verdad? Por supuesto, la Biblia no habla necesariamente de autismo como hoy se conoce, pero la Biblia tiene casos de personas, por ejemplo, al menos uno que si hacía daño él solo, se golpeaba, el padre fue y buscó al Señor y el Señor entonces le sanó. Y parte de lo que la Biblia presenta pues es la oportunidad de estas personas de ser restauradas también físicamente a través de la gracia de Dios. Tal vez por lo que hemos leído en el texto bíblico hemos llegado a considerar que son personas que no tienen necesariamente un lugar en la iglesia, pero lo que nosotros queremos hacer en este programa es descubrir o tratar de orientar al menos un poco, porque obviamente este tiempo no es suficiente, orientar un poco a nuestras iglesias para ver la necesidad y más adelante algunas ideas que podemos hacer como ministerio para ayudar a las personas que están enfrentando algún tipo de discapacidad, no solamente cuando se trata de algún desorden mental. Hermanos, ustedes que tienen esta experiencia, ¿verdad? ¿Existe alguna forma de tratar realmente a estas personas?
Para nosotros que somos pastores, pues no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Y algunas veces hasta hemos llegado a pensar, pues, si no se le quita con oración, no va a haber remedio. ¿Qué dirían ustedes a una iglesia que tiene este tipo de problemas? ¿Qué debe hacer? ¿Realmente hay terapias? ¿Se les puede ayudar? En la experiencia que ustedes tienen, ¿han logrado que estas personas se desarrollen de mejor manera? Pues sí, como estábamos hablando, depende de el nivel en que ellos estén, ¿verdad? Entonces, hay algunos que están con un nivel más alto, ¿verdad? Entonces, pero pueden tener problemas de interacción sociales. Entonces, con estos niños o personas, uno puede ayudarlos a entender qué es lo que está pasando con ellos, y ellos ya teniendo ese entendimiento, ¿verdad? Y dicen, me está pasando esto, la luz me molesta por esto, es su mismo cuerpo que está desbalanceado, está tratando de por sí solo balancearse, y por eso a veces los ve con lentes o necesitan los audífonos para taparse los oídos, pero ya ellos sabiendo qué es lo que tienen, y también educando a los padres, uno puede llegar a hacer un tratamiento individualizado para cada niño, porque todos son diferentes. Entonces, estos niños han llegado a estar, yo he llegado a ver a niños, por ejemplo, que la primera vez que voy a evaluarlos, se ven como dicen, disculpando la expresión, como loquitos, están tirados en el piso, pataleando, gritando, tirando cosas, escupiendo a veces, pegándole a la mamá. Y entonces, en el transcurso de un tiempo que uno les ayuda a, como les digo, organizarse, a tener un poco más de, le llamamos joint attention, que es cuando ellos pueden verme, lo pueden ver a usted. Conjunta, ándale, atención conjunta, que es, por ejemplo, si estamos haciendo una actividad, él voltea a ver la actividad y lo ve a usted, porque es una manera de comunicarse. Entonces, teniendo esa interacción ya con una persona, lo vamos tratando de que se desarrolle y se pueda transferir a otros lugares, otros ambientes. Y he llegado a ver a estos niños ahora sentados, volteando a verme, hablando, tratando de expresarse. El autismo es una condición que es de vida, no es una condición que se va a quitar, pero sí se pueden mejorar los comportamientos de los niños, y para que ellos puedan después funcionar mejor en la sociedad, y que no se vayan a seguir perdidos o aislados. Sí. Sí. Ahora, en el ámbito de la iglesia, lo que sucede es que lo primero que se tiene que hacer es identificar ese niño y cuáles son el comportamiento que está presentando. Muchos de ellos hacen ruidos raros. Cuando hablamos de discapacidad, no solamente hablamos del espectro del autismo, ¿no? Hay muchas, unas cantidades una cantidad muy grande de deshabilidades, de condiciones que hay. Entonces, lo que hay que hacer es identificar a esa persona, y si está de alguna manera haciendo cosas o comportamientos que no son, que están interrumpiendo quizás el culto o la clase dentro de la iglesia, entonces lo que hay que hacer es contactar al padre, a la madre, y a través de ellos poder saber qué es lo que sucede con el hijo o la hija. Entonces ya tienen un diagnóstico, entonces aprender de ese diagnóstico, en este caso si es el autismo, ok, entonces ya hacerle una entrevista al padre o a la madre, decir, o sea, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que lo provoca a reaccionar de ciertas maneras. Entonces ese es el primer paso. Y una vez identificado ese niño, entonces poder diseñar un plan de cómo tratarlo dentro de la iglesia. Inclusive si el caso es tan severo, lo que se puede hacer es inclusive tomar un grupo pequeño de hermanos, unos 2, 3 hermanos, que en lugar de traer a esas familias que tienen a niños con estas condiciones, poder la iglesia salir, ir a los hogares y poder proporcionarles esa comida espiritual que ellos no pueden recibir en la iglesia. O sea, inclusive hablamos también
de poder organizar un culto que tenga, que esté diseñado de cierta manera para que los niños con discapacidad se puedan sentir cómodos, ¿no? Si la luz es muy brillante, bajar la luz. Si el sonido es muy, muy fuerte, poder bajar, e inclusive hacer un culto a capela para poder acomodar y proporcionar a esos niños con discapacidades y sus familias el alimento espiritual que ellos necesitan. Esto es que estamos hablando de este tipo de discapacidad que es mental, ¿verdad? Exacto, Sí, neurológico. En el caso de otro tipo de discapacidades, por ejemplo, cuando se trata de sordomudos o niños que no hablan o no oyen, generalmente escucho que tienen la misma condición, pero puede existir quien solamente no oye, pero sí habla o... No, regularmente va tomado de la mano. Regularmente, en caso de que haya perdido la audición ya en una edad adulta, entonces es posible que haya preservado el habla. Pero si es un asunto de nacimiento, entonces van tomados de la mano. Y en ese caso, pues existe la posibilidad de aprender las señas. Nosotros en nuestros estudios, en nuestra instrucción, pues recibimos varias clases, pero a veces no es suficiente. Entonces uno tiene que ahondar, uno tiene que meterse a estudiar. Y entonces yo creo que, sin lugar a dudas, yo creo que hay hermanos que podrían tomar ese papel, ¿no? De poder aprender el lenguaje de señas para poder habilitar a estas personas, a estos hermanos amados, poderlos proporcionar ese pan, esa espiritual que ellos necesitan de la palabra de Dios. ¿Cómo puede uno hacer como ministerio, como iglesia, cuando pues usualmente no va a tener la oportunidad, ¿verdad?, de hacer una carrera en este tema? Existen algunos recursos que uno puede encontrar, personas a las que uno puede llamar. En el caso nuestro, ¿verdad?, de Iglesia Filadelfia, pues tenemos la bendición de que nuestros hermanos sean miembros ahí, aunque no tenemos un programa formal para personas con este tipo de discapacidad, pero les preguntamos, ¿existe de alguna forma cómo educarse sin tener que ir a una escuela formal para este tipo de cosas? ¿Cómo le hace una iglesia para decir que vamos a conseguir un equipo de trabajo que atiende esta necesidad? Porque lo que sí es verdad es que todas las congregaciones tenemos a alguien, 1, 2 o a veces 3, ¿verdad? Eso ha ido creciendo, es la verdad. Niños, adolescentes, a veces adultos con este tipo de problemas. ¿Qué podemos hacer? ¿Con quién debemos ir? Pues una de las cosas que se pueden hacer, y sí se puede educar a un grupo de hermanos, es, como estábamos hablando, tal vez comenzar un ministerio con algunos cuantos hermanos, ¿verdad? Y este ministerio tiene que tener mucho amor para poder hacer el trabajo, pero como dice, casi siempre hay alguien en la congregación que tiene tal vez algún familiar, algún niño con estas discapacidades o una discapacidad. Entonces, conocernos, ¿verdad? Saber, identificar esas familias y ellos mismos, ¿verdad? Pueden también ser los instructores para las demás personas en la congregación. O sea, uno mismo puede hacer talleres de diferentes discapacidades, informándoles, capacitando a los hermanos para que puedan recibir a las familias con amor y aceptación y que las familias se sientan aceptadas. No tiene que ir al colegio para aprender sobre, por ejemplo, la atención de déficit, ADHD, atención de enfoque, ¿verdad? O para aprender de autismo, o para aprender que tiene una deshabilidad, un desarrollo de deshabilidad. Entonces, pero se puede educar. También en la comunidad hay muchos recursos que la gente puede obtener información también en la escuela de su niño. Hay programas de los niños de 0 a 3 años, programa de intervención para niños pequeños. Y de ahí también hay muchas organizaciones privadas, pero tienen que ir y buscar la información también los padres, nosotros obtener la información para poderla traer al resto de la congregación.
O sea que quien mejor nos puede educar, pues es el papá del niño, ¿verdad? Es la persona que La familia. probablemente Exacto. mejor que ni un profesional, porque es quien sufre realmente la Exactamente. condición en el hogar. Exacto. Algunas cosas que yo leí y compartí con ustedes fue mitos y realidades sobre estos temas, ¿verdad? Uno de esos mitos que es muy común es que una persona con un tipo de discapacidad, especialmente cuando hablamos de discapacidad mental, son personas agresivas. ¿Es siempre así? Eh, Hay muchos que sí. ¿no? Impulsivos, tal vez. Sí, sí, dentro del espectro del autismo, dependiendo, es un espectro porque es como una sombrilla, hay diferentes niveles y diferentes habilidades, y entonces dependiendo, en nuestra práctica profesional nos hemos encontrado con niños muy agresivos, entonces tenemos que de alguna manera lidiar con ellos, y todo tiene como fuente o todo se ocasiona con sus problemas, muchas veces se ocasiona en sus problemas sensoriales, porque es la única, como no se pueden comunicar, entonces es la única manera como ellos expresan lo que ellos sienten a través de los golpes, a través de morder, de rasguños y todo, es la forma como ellos expresan lo que ellos tienen. Pero una vez que ya comienzan a encontrar otra forma de comunicarse, ya sea a través de señas o de visuales, exactamente, entonces el nivel de ansiedad y tensión y se reduce. Entonces, la iglesia tiene que estar preparado para esto. ¿Verdad? Gracias a Dios que hoy en día los creyentes más que nunca se están preparando. Yo contrasto, por ejemplo, mis días de mi infancia creciendo en la iglesia, muy poca gente se preparaba a ese nivel. Gracias a Dios que hoy hay mucha gente, muchos maestros, mucha gente inclusive psicólogos que tienen el entrenamiento, la instrucción necesaria para poder intervenir o para poder ayudar a este tipo de niños, inclusive adultos, jóvenes, adultos, adolescentes. Pero sí, los recursos están ahí, gracias a Dios. Los recursos están ahí. Está el distrito escolar también. A partir de los 3 años, si usted sospecha, si las padres de familia sospechan que hay algo mal ahí, entonces pueden acudir a su distrito escolar y ellos pueden hacer una valoración, una evaluación, y ellos pueden determinar si hay algo allí. Entonces, gracias a Dios por muchos recursos que tenemos hoy en día. Quería Exacto. añadir algo Sí. de lo respecto a que son agresivos. Sí puede que estén así, pero como dice Jaime, es porque la falta de comunicación. Pero ya una vez que los niños están encarrilados a alguna manera, a algún método de comunicación, entonces la agresividad va a disminuir. Entonces no es algo permanente. El autismo sí es permanente, el ADHD sí es permanente. Bueno, también ellos son impulsivos, ¿no? Pero sí puede modificarse ese comportamiento. Okay. De alguna forma estoy pensando que este tipo de problemas, ya cuando llega a ser un niño agresivo, pues ya estamos hablando, no sé, de que 5, 6, 7 años de edad, es porque no se tuvo la voluntad de detectarlo a tiempo, porque no pienso que de pronto el niño se convirtió en algo agresivo y de pronto dio todas estas manifestaciones. Yo creo que pasa muy temprano, ¿no? En la edad. Y vamos a ver más o menos a qué edad uno puede identificar realmente como padre si su hijo tiene algún problema. Por ahora vamos a un video musical. No se vaya, estamos hablando de discapacidad en la iglesia. Estamos hablando de discapacidad en la iglesia. Esto es cuando una persona con alguna discapacidad llega a alguna congregación y no encuentra allí, ¿verdad?, donde desarrollarse, donde adorar, donde conocer a Dios, producto de su condición. Algunas veces este tipo de discapacidad lo hemos estado tratando durante esta primera media hora.
afecta a toda una familia porque los padres no encuentran un lugar a donde asistir producto de la condición muchas veces de sus hijos, porque la iglesia no está en la disposición de atender este tipo de situaciones. Otras veces sencillamente es que se trata de personas adultas y la iglesia o la congregación no tiene tal vez la forma de transportar a estas personas desde el estacionamiento a la puerta a la entrada en la iglesia. Es tan sencillo como tener una silla de ruedas o personas capacitadas para atender a estas personas. Antes de ir a este corte hicimos esta pregunta: ¿en qué momento nosotros podemos encontrar o descubrir que alguno de los nuestros está comenzando a dar alguna manifestación de algún tipo de discapacidad? Porque algunas veces cuando el terapista llega, el tiempo ha pasado y la persona con discapacidad, especialmente cuando se trata de alguna clase neuronal, pues ya ha avanzado en su comportamiento y puede inclusive llegar a ser agresivo. Eso se habría evitado si los padres hubieran descubierto esta condición más temprano o si hubieran aceptado esta condición, porque hay padres que se niegan a aceptar que sus hijos están enfrentando este problema. Entonces, ahora vamos a tener la respuesta. ¿A qué edad más o menos nosotros podemos descubrir o tratar de descubrir si alguno de nuestros hijos está sufriendo alguna de estas discapacidades? Bueno, hablando específicamente del autismo, porque como hemos dicho, la variedad, o sea, una variedad enorme de discapacidades en los niños y en los adultos, pero hablando específicamente del autismo, se puede identificar inclusive hasta seis meses de edad. Más o menos es cuando se puede identificar, se puede diagnosticar, y algo que es muy importante es que los niños sean tratados, identificados, tratados a una edad temprana. Entre más temprano se traten, entonces mucho mejor va a ser para el futuro de ese niño o esa niña. Entonces, hermanos, los hermanos que están viéndonos ahora mismo, si usted sospecha de algo que no está ahí, sí, Dios es poderoso, Dios puede hacer un milagro, pero Dios también nos ha provisto de diferentes recursos para poder ayudar a nuestras familias, a nuestros niños. Entonces, su médico yo creo que es el recurso primario. Cuando usted vaya con su pediatra, usted puede prestar atención a lo que le está diciendo, seguir sus instrucciones, y si ve que hay algo más, poder proveer al médico de esa información para que le provea a usted los recursos adecuados. Y amén. En algún momento, cuando una persona sufre este tipo de condición en el hogar, ¿verdad?, los padres y la familia enfrentan también cierta conducta. Puede haber amargura, depresión, ¿verdad?, problemas emocionales en la familia. Algunas veces los hermanos del chico que está sufriendo o los padres. Inclusive hasta las relaciones entre el esposo y la esposa se dañan producto de lo que está pasando. En la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo han visto esta situación, verdad, entre la familia? Porque entiendo que la terapia pues es directamente con el adolescente o el niño, pero ¿qué hacer con los padres cuando están enfrentando este tipo de situación en su casa y producto de eso su relación empieza a verse afectada? Pues una de las cosas que hemos visto, ¿verdad?, es, y he visto de los dos lados, positivo y negativo. Pero quisiera hablar del lado positivo porque tal vez esto les pueda ayudar a los hermanos también para saber cómo responder, ¿verdad?, en una situación así. Sí pasan como por un duelo, porque es aceptar de que tu hijo va a tener ciertas deficiencias durante su vida. Es muy difícil. Es difícil para ambos, tanto para el papá como para la mamá. A veces se están echando la culpa, pero ¿de qué? O sea, no, es algo que realmente no se conoce, que realmente no se conoce la raíz exacta de dónde.
hay muchos estudios que se están haciendo. Hay muchos estudios que se están haciendo, ¿verdad? Respecto a tratar de encontrar, como dicen, cuál es lo, ¿verdad?, mágico, pero bueno. Entonces, pasan esas cosas, ¿verdad? Pero también hay padres que ya pasando esa etapa, ¿verdad? Y especialmente yo he visto en las madres, porque son las que están cuidando a los niños, pero también los padres las apoyan, es de que son proactivos, dicen, ok, a mí no me importa el título que le estás dando a que mi hijo le han dado, lo puede diagnosticar el doctor o la escuela, no importa, o sea, lo que importa es que ya sabemos cuál es la condición que tiene, sabemos cómo ayudarlo. Y de ahí comienzan a informarse, comienzan a buscar grupos de apoyo, comienzan a ayudar a su niño a tener modificaciones en la escuela, y es bueno contarle a las demás personas para que también puedan entender qué es lo que está pasando y puedan ser más aceptantes o aceptivos, ¿verdad?, de las personas que tengan cualquier discapacidad, hablando aquí de lo del autismo, ¿verdad? Porque el autismo, como es un espectro, como dice Jaime, puede ser un niño o una persona que puede parecer como yo físicamente, hasta una persona que puede realmente tener rasgos diferentes y actitudes muy diferentes. Es muy, muy variado. Entonces, dependiendo de qué, ¿verdad? Pero sí, que los padres yo he visto eso, que son proactivos y quieren hacer todo lo que sea posible para que su niño sea exitoso en todos los ambientes que ellos se puedan desarrollar. Y también agarrar todos los recursos que tengan. Eso es lo importante, que agarra todos los recursos que tengas para tu niño o tu niña y eso le va a ayudar mucho al niño. Y claro, como dice Jaime, la edad temprana es lo fundamental. No quiere decir que ya pasaron 5 años, mi niño nunca le dieron terapia o nunca recibió tratamiento, ¿qué va a pasar? No, o sea, siempre es bueno empezar si no ha habido, pero sí se recomienda que desde una temprana edad lo hagan. Sí. Otra de las cosas que lidiamos a menudo es con la negación. Ah, uno como padre de familia espera, tiene grandes esperanzas, un gran futuro para nuestros hijos. Nosotros somos padre de familia y es todo lo que deseamos, es lo que anhelamos, es para lo que trabajamos, para que nuestros hijos puedan tener una vida exitosa. Entonces, cuando llega la noticia a una familia, un padre, entonces puede casi ser hasta, ¿no?, pueden tener inclusive actitudes como si alguien se hubiera muerto, ¿no?, porque se derrumba ese sueño, se derrumba ese futuro, ¿no? Entonces, a los padres que nos escuchan, los hermanos que nos escuchan, que tengamos nuestra mente abierta, nuestro corazón abierto para aceptar lo que nos está sucediendo, en este caso con nuestros hijos, nuestros niños. Y es una gran oportunidad para que el poder de Dios se glorifique en nuestras familias, que nos lleve a buscarle más. Como usted mencionaba hace un momento, esto puede llegar a producir mucho desánimo, depresión, todo tipo de reacciones negativas. Y cuando hablamos del asunto espiritual, puede traer abajo a una familia en su vida espiritual. Entonces no dejemos que eso pase. Tomémonos del Señor, pero también tomemos los recursos que están a nuestra disposición para poder sacar a estos niños adelante. Y también es una gran oportunidad para la iglesia, para que demostremos el amor del Señor, ¿verdad? Porque es muy fácil amar a los que se parecen a nosotros, a los que actúan como nosotros, pero esta es la gran oportunidad para demostrar el verdadero amor a estas familias y a estos niños, niñas y adultos que tienen un problema de discapacidad. Y pues bueno, de hecho cualquier persona cuerda, ¿verdad?, la más cuerda del mundo, en algún momento de crisis puede actuar peor que una persona con la peor de las discapacidades. Puede ponerse agresiva, gritar, odiar, golpear y hacer cosas, ¿no? Entonces, pues no es exactamente la conducta en algunos casos lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, pues es importante lo que acaban de mencionar, a entender pues que esta es una muy buena oportunidad. Si acaso usted está pasando una situación así en su casa, es una buena oportunidad
que puede usted tomar, no solamente para educarse y educar a otros, pero para unir su familia en torno a esta situación. Me gusta lo que han dicho, padres proactivos, ¿verdad? Que no hay a quien echarle la culpa. Uno pierde el tiempo si empieza a buscar es culpa de quién, pues realmente eso no lo vamos a saber nunca. Y en todo caso, pues ninguno de los dos, ¿verdad? Empiezan a buscar familiares, ¿no? Decir, Sí. tu tío De está tu medio parte, loquito. sí. 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 Entonces, pues no es muy funcional, en realidad va a desbaratar más la relación de familia. Lo preferible es que busquen la forma de unirse para luchar contra esta situación, ¿verdad? Y tratar de deshacerse de la amargura, del desprecio, de la falta de interés. Eso no es nuevo. La Biblia tiene una historia de un hombre que estaba al lado de un estanque donde se cree un ángel venía de tiempo en tiempo, movía el agua y el primero que se lanzaba era sanado. Y Jesús pasó por ahí y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y la respuesta del hombre fue, no tengo quien me aviente, ¿verdad? Cada vez que el ángel mueve el agua, otro que puede caminar, que no tiene la misma condición que yo, se avienta al agua y yo no tengo quien me aviente. Y no es la única ocasión en la que en la Biblia se presentan este tipo de historias. En algún momento el Señor sanó a algunos y los que se consideraban sanos se quejaron de aquella sanidad, se enojaron por lo que Jesús había hecho. Entonces siempre vamos a encontrar alrededor nuestro quien no entiende mucho la situación. Pero bueno, depende más de nosotros. En algún momento, mientras hablé con alguien que tenía o tiene una hija con un problema semejante, me decía, mire, mi hija es tan normal como yo la quiera ver, ¿verdad? Si yo la educo y educo a los míos como educar a cualquiera, entonces es normal. Si yo como padre comienzo a tener consideraciones y verle, ¿verdad?, de una forma distinta, probablemente sea yo quien esté limitando a mi familia. Entonces es importante integrarse como familia y ir para ayudar a los que están pasando esta condición. Algunas responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia para estas personas que están discapacitadas. Bueno, ya mencionamos o nos han mencionado la idea de ir a la casa cuando es difícil para ellos, ¿verdad? Asistir por su comportamiento. Entonces es ir, ¿verdad? Un grupo reducido. Nos han dicho también tener un servicio con poco ruido, si se trata de personas que están siendo afectadas. Tal vez alguien nos visite ese día en el templo y no tolera el ruido. Creo que es muy fácil identificar eso, ¿verdad? ¿Qué actitudes toma una persona que está teniendo conflicto con el ruido? A nosotros nos pasó como iglesia, que mientras teníamos un culto, una de las personas que estaba sentada tomó ciertas actitudes, pero en ese momento no tomamos esa consideración. Ahora que lo veo, digo, pienso ahora, debimos haber evitado el ruido y haber hecho ciertas cosas. Llegó un punto que mientras asistía a una iglesia se hablaba de una hermana que en cuanto empezaba la alabanza se cubría los oídos, se tenía que salir. Entonces alguna vez se habló de que a lo mejor esta hermana tenía un espíritu demoniado y que no toleraba la alabanza al Señor. Pero es muy probable que eso no sea así, no sea verdad. Entonces es muy fácil identificarlos. Por eso la iglesia, los hermanos, los que asistimos al culto del Señor, tenemos que tener nuestros ojos abiertos a las personas que nos visitan, a la gente que está a nuestro alrededor, asegurarnos que están disfrutando del Señor de la forma como nosotros lo hacemos. Si vemos una persona que está así, no inmediatamente irnos a juicio, sino tratar de hablar quizás con sus familiares o la gente que esté a su alrededor o con ella misma si es una persona ya adulta. Y ¿qué le pasa, no? Entonces ya cuando uno sabe eso, entonces puede acomodar, ¿no?, el ambiente para que ellos también puedan disfrutar al Señor de la forma como nosotros lo hacemos en el servicio al Señor. Y una de las cosas, ¿verdad?, que estaba diciendo de cuando hacer un servicio especial tal vez para los niños, ¿verdad?, que tengan o las familias, ¿verdad?, que tengan esas discapacidades, pero también es importante integrarlos al resto de la comunidad de la iglesia para que los demás
puedan conocer y aceptarlos y puedan ayudarlos. Si los aislamos completamente y tenemos nada más un ministerio para ellos exclusivamente, pero nunca son parte ni se integran con las demás actividades que todos los demás niños están haciendo o las demás personas están haciendo, entonces no es productivo. O sea, tienen que integrarse. Y sí tener su tiempo, ¿verdad? También, donde se les está coaching, diciendo lo que va a pasar, ayudándolos a prepararse, pero ya cuando van a integrarse con los demás, es bueno también tener a alguien ahí a un lado que lo esté ayudando, que lo esté viendo por si necesita algo. Y también hablamos, por ejemplo, si se integran al resto de la congregación, el volumen pues que esté lo más bajo y que sea audible para todos, ¿verdad? Pero que sea lo más bajo. O también se pueden utilizar los audífonos o unos plugs. Como yo a veces el ruido es muy fuerte que me tengo que poner algo en los oídos, ¿verdad? Me pongo algo, pero y eso me ayuda a estar más tranquila también ahí en la iglesia. Pero bueno, esa es una de las cosas que son importantes. Que no solamente se trata de decir, ¿verdad? Pues tenemos un ministerio que los atiende, llévenlos al saloncito ahí atrás y hagan con ellos todo lo que quieran. Se trata de integrarlos a la iglesia. Exacto. Que participen en los programas de Navidad, que pertenezcan al coro, que participen en el drama, que testifiquen también en algún momento. Incluso estábamos hablando de acuerdo a sus capacidades, limitaciones, sus habilidades fuertes, strengths, que ellos que puedan ayudar en la congregación. Hay muchas cosas que tal vez puedan hacer de acuerdo a sus habilidades y que ellos se sientan útiles, se sientan parte de la iglesia también y que uno los valora como iglesia, como personas. Entonces eso es también muy importante. Hablando de la cuestión de los niños, hablando respecto a esta población, los niños, es también importante educar a los niños, ¿verdad? Seguramente en sus escuelas se les ha hablado de eso, pero también en la iglesia tenemos que darles a conocer a los niños de que no todos los niños se ven o actúan igual. Entonces, que ellos puedan también abrir su corazón para recibir a esos niños, demostrarles el amor del Señor de igual forma. Y hablando en la cuestión del autismo específicamente, porque hay muchos tipos de deshabilidades, pero en cuanto a niños autistas, a ellos les gustan mucho las cosas repetitivas, les gusta que todo esté organizado, que todo tenga una estructura. Entonces lo que se puede hacer es, si una vez que se identifica un niño que tiene esta clase de problemas, entonces poder hacerle un calendario visual para que él sepa qué es lo que viene, porque eso es algo que ellos los saca de sus casillas, ¿no? El hecho de que no saben, de sorprenderlos, el hecho de sorprenderlos. Entonces, no les gustan las sorpresas. No les gustan las sorpresas, entonces tenemos que diseñar, quizás puedan tener un amiguito, una persona, puede ser cualquier persona que ellos se sientan afines, ¿no? Con quien ellos se sientan afines, porque sí hay, ¿no? Hay personas que ellos prefieren. Entonces encontrar a esa persona y que esa persona pueda trabajar con ellos en proveerles ese calendario visual, que diga, ok, ahora vamos a cantar, mira aquí, y poder diseñar una foto, enseñarles una foto, un visual de lo que es cantar, una persona cantando, etcétera, etcétera. Incluso en la pantalla, ¿verdad? En la pantalla, entonces que no se sientan sorprendidos y por eso hacerlos sentir incómodos. Y yo creo que esa es una muy buena idea en caso de que algo esté sucediendo en las congregaciones. Pues entonces, bueno, por todo lo que hemos tratado, casi se nos ha ido el tiempo, pero me parece que casi todo esto son consejos muy prácticos, ¿no? Para cualquiera que nosotros podemos seguir. No tuvimos que ir a una clase de no sé cuántos años ni hacernos expertos, pero cosas tan sencillas como estas son funcionales dentro de una congregación. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos hospedados, antes de estar ahora en Filadelfia, en 2400 George Dieter. Puede visitarnos ahí, puede visitarnos también en 500 Central, en Canutillo, a un ladito de la escuela, o puede visitarnos en Juárez, en el Triunfo de la Cruz,
en la colonia industrial. Es Cayena 2158, 2 cuadras a espaldas de la Escuela Secundaria Federal número 4. Pero antes de que nosotros estuviéramos en 2400 George Dieter, ahí en Iglesia Filadelfia, permanecimos durante un buen tiempo en Scottsdale, una iglesia cercana también aquí en El Paso. Y recuerdo que durante un buen tiempo celebramos servicios, ¿verdad? El grupo español, el grupo en inglés y un grupo de una iglesia de personas sordomudas, y cantábamos juntos, cantábamos con señas, ¿verdad? Mientras ellos cantaban inglés, nosotros cantábamos español, y luego el otro grupo al lado nos poníamos en 3 filas y estaba aquí el pastor del grupo de sordomudos cantando con señas, mientras nosotros cantamos español, mientras los otros cantaban inglés. Y fue para mí, por lo menos como pastor, una gran experiencia poder compartir con estas personas ese tiempo, y pues eso fue una de las cosas que me llevó a compartir con ustedes, ¿verdad? Esta mañana o durante este tiempo este tema. Hay algunas personas que han llamado por sanidad para ella y su familia. Olga también por sanidad y salvación para su familia. A María Muñoz está pidiendo oración por su hijo Pablo. Está también hablando Graciela Puentes, también por sanidad. Jesús Vargas también por sanidad. Elba Flores, oración por Manuel Flores, tiene también algún problemita leve. Hermana Raquel, oración por la familia, también por salvación y sanidad. Tengo aquí a Olga. Así que hay más preguntas. ¿Quién más? También. Berta, en la iglesia siempre hacen menos a mi nuera por mi nieto con síndrome de Down, dice, y nadie le ayuda en nada. Entonces, pues es parte de lo que esperamos, ¿verdad? Que esta plática intente resolver. Como dijimos, no pretendemos, ¿verdad?, que se convierta usted en un experto, pero sí que despierte esta realidad, de lo que es servir y mostrar el amor de Dios en estas condiciones. Nos quedan, creo que 3 minutos, ¿verdad? En el caso de personas con síndrome de Down, ¿qué se puede hacer? Porque es muy distinto su comportamiento a una persona que tiene o sufre de la otra condición. Sí, de igual forma, o sea, hay su funcionamiento es muy variado. Hay personas con síndrome de Down que pueden funcionar casi como cualquier otra persona, y hay otros que funcionan de una manera muy limitada. Entonces también hay que observar esto, o sea, que a qué nivel está, ¿no? Qué nivel de salud. Entonces, a partir de ahí poder diseñar un plan, hacer un plan para que ellos también se sientan parte de la iglesia del Señor. No podemos rechazarles, ni podemos sentir, no sé, lástima solamente. Tenemos que incorporarlos, encontrar una manera de que ellos también puedan alabar al Señor, poder tener una experiencia espiritual con el Señor. Entonces, ese es el caso de los... Y creo que de hecho, ¿verdad?, la tienen. Una de las cosas que tal vez nos ha faltado como iglesia también es entender que a pesar de su discapacidad, ellos también entienden en su nivel el amor y la gracia de Dios. Amén. Imagínese usted que tuviera que asistir a una iglesia, que para usted ir al cielo, usted y yo que nos consideramos, ¿verdad?, normales, no sé si yo estoy normal, pero imagínese que usted y yo que nos consideramos normales, para poder ir al cielo, para poder ver a nuestro Salvador, tuviéramos que introducirnos en el mundo de personas con algún tipo de discapacidad. Imagínese usted eso, ¿cómo usted lo haría? A veces la teología que nosotros entendemos no es la que ellos necesitan. Ellos pueden también, como cualquiera, disfrutar, entender en su nivel el amor de Dios, no por la explicación mía, pero por la gracia de Dios y por su Espíritu Santo que puede entrar también en su corazón. Amén. Muchas gracias, Diana y Jaime, por estar esta mañana en este programa. Gracias por su atención.